Si yo cambio, el Chocó cambia, con la emisora digital Mario en tu radio, Fundación El Cambio Soy Yo, están interesados en recordarle al chocuano que hay que autorreconocerse. Eso es un ejercicio profundo que tenemos que hacer. Por eso también estamos aquí con Josefina Klinger. ¿Cómo se define Josefina Klinger? Bueno, yo soy una energía que hace parte de un todo y que tiene el enorme privilegio de haber nacido mujer, negra, chocuana, del Pacífico, y mi ombligo estar enterrado en Nuquí. Me defino como un ser universal que tiene, que tiene todos los días el reto de perder sus propios miedos para encontrar su propia fuente interior y poderse relacionar con el mundo desde su ser, desde su espíritu. Usted es una humanista, Sí, ejerce justicia social desde lo que hace. total, me comprometo, me di cuenta un día después de debatir muchas cosas, de sufrir mucho, de que me dolieran muchas cosas, que la responsabilidad era compartida, pero además entendí que venimos a este momento de la vida porque lo planeamos desde nuestra alma y en su infinita planificación generosa del universo, otros lo llaman Dios, otros Jehová, como lo quieran llamar, este permiso es para crecer, para evolucionar, no para quedarnos fijos, es para poder también atender lesiones que dejamos en vidas que ya pasaron, porque creo firmemente en la reencarnación, creo que lo único que se nos muere es este envase, pero nuestro espíritu evoluciona. Entonces cada reencarnación nos da el privilegio de poder sanar y reparar cosas y aprender para poder ir alcanzando un estado de luz donde ya no tengamos que reencarnar, porque creo que uno reencarna aquí a hacer la tarea que dejó inconclusa. En esa medida entendí que yo hago parte de un propósito y de un plan, y que si hago parte de un propósito y de un plan, quiere decir que tengo responsabilidad compartida. Y eso me liberó para no sentirme víctima. Eso me liberó para no estar señalando que otro no hace lo que yo debería hacer. Pero sobre todo, eso me mostró una cosa, y es que esta población negra es una de las más interesantes, porque nosotros hicimos un plan con el mundo espiritual para venir a ayudar a hacer una tarea. Y cuando el negro logra conectar su alma con ese propósito, lo que pasa es cosas increíbles. Estamos llamados a transformar la humanidad, pero todavía estamos muy llenos de miedos y muy dispersos. Pero ¿cómo hace el chocuano para transformarse? Si aquí hay algo, ¿fue empobrecido mentalmente o está empobrecido mentalmente? O se empobreció él mentalmente. Pienso que hubo muchas cosas que tuvieron que ver desde la época en que nos trajeron de un continente como el africano. Porque la relación que tenía el africano, o que tiene el que haya estado ahí, el que todavía esté, es una relación hecha desde el ser, desde su espíritu. Entonces nosotros no teníamos un solo Dios. El Dios era la naturaleza, era el mar, Yemayá, era la naturaleza. Pero cuando nos trajeron aquí, nos quitaron ese Dios, esa idea de Dios y del espíritu, y nos entregaron un Dios que estaba afuera, que no era nuestro. Ahí me parece que está el eslabón perdido de los hombres y mujeres del Pacífico, del Chocó, del país, del mundo. Pero cuando fui al Brasil, entendí que el eslabón perdido de los hombres y mujeres negros de este territorio está en que se desconectó con su espiritualidad. Espiritualidad que está en este contexto. Mira, no es casual que nuestros espíritus se hayan encarnado en un territorio como el Chocó, que lo tiene absolutamente todo. Y el tema del empobrecimiento radica en que empezamos a sobredimensionar lo material y el dinero. Y en esa medida, al eso ser justo lo que no teníamos, Se ha vuelto más importante la lo material. sensación, para la humanidad en general, pero le hace mucho más daño a que esa sea la lógica de relación con la vida en pueblos donde precisamente por algo no tienes economía solvente. Y yo sigo diciendo que eso no es la causa de la problemática del Chocó, que es la consecuencia. Porque cuando tú le das tanta trascendencia al dinero y no lo tienes, la sensación de estar en desventaja es tan permanente que en tu mente siempre está esa sensación,
Por ende, por ley de atracción, que es una de las leyes universales, empiezas a atraer todo lo que eso genera. Cuando los padres de nosotros, los abuelos, se relacionaron, si bien había rabia por el tema de la esclavitud, pero llegaron a unos territorios hostiles que aparentemente no valían nada y llegaron acá y se encontraron con estos territorios, establecieron relaciones desde la solidaridad. Entonces la vida se fundamentaba en la solidaridad y en la complementariedad. Y había trueque, minga y manos cambiadas. Quiere decir que la relación no estaba determinada y permeada por el dinero. Una vez empieza a entrar todo el tema del dinero y la lógica del dinero, se rompieron relaciones de pares. Yo te trabajaba en una finca y tú luego me devolvías mano de obra. Y la humanidad va a tener que volver a esos principios porque el dinero hay que ponerlo en su justa dimensión. Ahora, yo no estoy promoviendo que la gente no tenga dinero. Yo lo que estoy diciendo es ponga el dinero en su justa dimensión. O sea, todo esto es un paso, algo que está pasando y tiene que irse. Algo que está pasando y que tiene la oportunidad de irse porque desde el 2012 entramos a una nueva energía. Y una nueva energía es que muchos seres humanos hoy admiten que hay que hacer relación de interiorización, que hay que pensar en temas mucho más humanos. Eso no está pasando por el gusto, eso no es al azar. Eso es una gran oportunidad para que fijemos la atención en la fuente. Y la fuente está dentro de nosotros mismos. La fuente está en nuestra... Las respuestas no están afuera. Afuera se asustan. Me asusto cuando alguien me quiere una cita y no me la da. Me siento discriminado. Me asusto cuando la estrategia de pueblo es votar por el que más plata ponga en las elecciones. Me asusto, me rebeldizo con eso, pero luego me da miedo no sentar posturas radicales de no admitirlo, sino que el mismo sistema nuevamente me vuelve a llevar a esas mismas prácticas. Uh-huh. Y es un círculo vicioso que todo el mundo está esperando que lo rompa el otro, porque es muy difícil que en tu cara hayas gestionado unos recursos para el bien común y veas que ese recurso todo el mundo come, todo el mundo se beneficia partiéndose las tajadas y tú tengas que decir que te lo gestionaste, no tengas ni con qué comprar el mercado en tu casa y tengas que mantenerte firme con tus principios. Eso es lo que nos asusta y nos distrae. Hay un sistema tan creado ya desde la lógica de lo económico sin pensar en el bien colectivo que a ti eso te asusta tanto que terminas jugando el mismo juego. Yo te voy a decir una cosa, si tú tienes templanza, ahí no necesitas solo carácter, templanza además, y lo decía el Maestro Jesús, lo que tú sacas después y como vives tu vida con sentido, te digo que no hay precio, no hay dinero que lo alcance a pagar. Entonces, lo que quiero significar con esa reflexión tan larga es que el secreto de nosotros, de estos pueblos que aparentemente están en desventaja, y yo insisto, aparentemente están en desventaja, es que hemos seguido la lógica de un modelo que nos está autoflagelando, cuando hay otro modelo, y el modelo está en la fuente interior que tienes tú como ser humano, pero en este contacto con la naturaleza. Tú te quedas viendo la dinámica del mar. Mari, lo que ocurre en Utría, cuando yo me siento a ver la dinámica del mar, es que tú puedes tener todo el poder. El mar en el Pacífico baja y sube cada 6 horas. Uh-huh. Y tú puedes tener la plata del mundo, saber hacer habilidad, tener una habilidad pasmosa para hacerlo político, volverte estratega, tener todo el poder. Y el mar baja cuando tiene que bajar. Y ahí tú puedes aprender que tu poder humano no sirve cuando hay una planificación divina. Y que tú, en vez de estar peleando contra eso y aparentemente creer ingenuamente que puedes romper esos ciclos y esas reglas, te dieras cuenta que puedes trabajar en pos de esas reglas. Le he escuchado en su discurso decir, ¿cuál deuda histórica del Estado con el departamento del Chocó si la deuda la tenemos nosotros con nosotros mismos? ¿Por qué? Porque yo te decía que yo pasé en un momento muy especial de mi vida, en un momento de crisis, que es donde tú te tienes que reinventar. Yo también tenía el discurso de creer que le tenía que seguir haciendo reclamo al otro. Y cuando ya entendí que eso no era un tema sino de responsabilidad compartida, que a lo mejor yo lo planifiqué antes de venir a reencarnarme aquí, yo dejé de verme víctima. Y cuando empecé a interiorizar y a buscar y a lavar mi propia casa, que es mi propia personalidad y mi propio entorno, mi propia familia, mi propia gente, mi propio territorio, me di cuenta
de que la forma como el país nos ve y como no nos copia, dicen los sardinos, no es un tema apenas de ellos, es una responsabilidad compartida. Claro que sí. Y la responsabilidad compartida es porque si yo no hago bien mi papel, si yo no armonizo bien mi relación con la vida, por ley de atracción y de causa y efecto, me llega lo mismo. La deuda histórica no puede pasar que yo la ética, Mario, se la reclame a los de afuera y adentro sea tan permisiva con la falta de ética. No le puede importar más a unos personajes que nacieron en medio de otras situaciones, donde el dinero no fue su escasez, donde los recursos no fueron su leyenda personal no está determinada por la ausencia de dinero y de cash para invertir, donde estudiaron en las mejores universidades y donde de ahí los proyectaron a que tenían que ir al exterior a las mejores universidades. Sí. Y cuando regresan de allá, vienen convertidos casi con el cargo de ministros, de presidentes, luego los elegimos. No conocen el Chocó, no conocen realidades nuestras. No puede ser que yo nazca en un pueblo como Nuquí y a mí no me importe el pueblo de Nuquí. Yo lo digo con conocimiento de causa. Yo no hablo ya desde la teoría, yo hablo desde la práctica. De la realidad. Desde la realidad. Y desde la práctica nosotros pusimos el tema de turismo comunitario en la agenda pública de Colombia. Y no soy política. No he estado en los cargos de relevancia. Es más, Nuquí no me elige. Porque Nuquí no elige perfiles como los míos, porque yo soy un perfil para voto de opinión. Y todavía ya no hay voto de opinión. Pero ¿cómo pudimos nosotros hacer que el Estado volteara, se sentara y hoy tenga el modelo de turismo comunitario y nos tenga como referente de país a nivel nacional e internacional? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tuvimos que hacer? Entendimos que no había confianza. Y no hay confianza porque somos muy discursivos, somos muy teóricos y nos falta coherencia entre la teoría y la práctica. Tú tienes que establecer y recuperar la confianza con tu propio ser y con tu entorno. Entonces, para recobrar la confianza, empezamos a ejercer liderazgos serios y empezamos a poner en concreto una acción, materializarla. Entonces, el turismo comunitario no es una apuesta de los políticos en el departamento del Chocó, es una apuesta social que surge de un corazón y de unos personajes que decidieron jugar su papel de anfitrión con su propio ser y con su propio territorio, con debilidades las que quieran. Entonces, cuando yo hablo de deuda, de que la deuda histórica no se nos puede volver el pretexto para seguir reclamando lo que nosotros no somos capaces de hacer, tú tienes que marcar la cancha, tú tienes que jugar de anfitrión en tu territorio, tú tienes que decidir a qué modelo productivo y de desarrollo le quieres apostar. Y el universo, lo dice Pablo Coelho, conspirará para que eso se te dé. Eso no es teórico, eso es cierto. Entonces, si nosotros montamos el discurso desde la rabia no es otra cosa, Mario, que miedo. Si nosotros seguimos montando el discurso desde el miedo, lo que nos llega es opresores, porque justo eso es lo que atraemos. Es un tema tan profundo que mucha gente ni siquiera lo admite, porque está más montado en la lógica solamente humana. Entonces cree que cuando tú no dices algo en la emisora bien y eso te caen ahí, no piensan que ahí hay una oportunidad para que tú crezcas y yo crezca, para que juntos lo revisemos. Estamos relacionándonos los chocuanos, los negros, desde la rabia y el resentimiento. Nadie nos va a pagar la deuda histórica hasta que nosotros mismos no hagamos el perdón con nosotros mismos. Josefina, es decir que el cambio viene desde el ser, desde la persona. Para que el Chocó cambie, debe cambiar el ser. Mario, cuando tú sacaste esta frase que se ha vuelto hoy una plataforma y todo un movimiento social y que se va a volver un movimiento social, tú lo describiste. Ahora el reto que tenemos, Mario, es que esa frase tiene que cogerse con lo que salimos, ¿listo? Como una estrategia casi de marketing. Claro. Y de ahí para atrás tienes que trabajarla desde tu propio ser. Eso no es fácil. Y no es fácil, uno, porque a nosotros nos gusta silenciarnos. Nosotros siempre buscamos los sitios que estén ruidosos, porque a nosotros nos da miedo encontrar nuestras propias reflexiones. Y además no nos los enseñan a hacer. Siempre tienes que estar en la algarabía, afuera y todo. Y la alegría ha sido nuestra principal herramienta.
Pero si tú esa alegría la combinas con la interiorización, empiezas a descubrir dónde está la fuente. Yo siempre voy a decir que si hay alguien que nos ama profundamente es la divinidad, a los negros. Nos dejó completos. Tú rara vez ves nosotros con problemas genéticos de deformación, lo ves menos en la población negra. O sea, que nos hacen sanos, bonitos. Tú te miras en un espejo y tú tienes que estar agradecido todo el tiempo por la belleza que tienes como ser. Pero nos autonegamos esa belleza, entonces nos disfrazamos porque nos queremos homogenizar. Ahí no hay un problema del resto de la humanidad y del marketing que hicieron las grandes empresas. Ahí hubo un problema de que me desconecté de mi propio ser y de la propia fuente. Entonces seguimos ese juego. Pero aparte de eso, nos dejaron en el mejor territorio. Y no contentos con eso, traemos una información genética para todo lo que queramos hacer, la música, ¿cierto? La gastronomía y todo. ¿Tú tienes razón de quejarte porque te falte dinero? Todos son miedos aprendidos. Entonces, si yo tengo semejante bendición, ¿yo por qué no la uso? Si yo he tenido todo el tiempo que imitar otros modelos, ¿yo por qué no me invento el mío? Si tengo todas las herramientas. Y encima de todo, si tú tienes las herramientas, los talentos, digamos las herramientas, y no las usas, Mario, tú no vas a desarrollar habilidad. Pero yo quisiera preguntarle hoy a los chocuanos, ¿qué es eso que nos pone a vibrar? ¿Qué es eso? Y ahí arrancaría la primera pregunta. Y yo encuentro que a la gente lo pone a vibrar lo material, alcanzar al otro. Yo no tengo que alcanzar a nadie. Y te voy a contar una cosa que estoy diciendo y que genera mucha ampolla. Yo no hago discursos de revancha ni desde lo negro, ni desde lo femenino, ni desde mi condición territorial. ¿Sabes por qué? Porque a mí el derecho a ser negra, a ser mujer, a ser chocuana, a ser colombiana, no me lo quita nadie. Me lo entregó la divinidad cuando nací. Y yo me creí que los puedo perder. Entonces yo hago reclamo. Tú reclamas lo que consideras perdido. Yo no he perdido eso. Yo tengo eso. Lo que pasa es que hay una sociedad que no legisla para mí porque yo misma no he montado el modelo a partir de esas bondades. Cuando yo digo la negrura es mi valor agregado y lo femenino es mi valor agregado, cuando la marca de mi proceso es una negra con la selva en la cabeza, y yo digo nosotros tenemos la selva en la cabeza y el agua en el corazón. Nosotros somos un territorio que tiene los recursos por la cual la humanidad va a pelear, y los primeros que pateamos esos recursos, que no lo vemos, que nos desconectamos del valor del territorio, fuimos nosotros. Y en esa ambigüedad y en ese limbo que tenemos, ¿cómo vamos a querer convencer a otro? Somos un caos, y somos un caos interno. Y en ese caos interno, todo lo que nos llega va a ser caótico, porque cae en consecuencia de lo que estamos vibrando. ¿En qué vibramos? ¿Qué nos hace vibrar a los negros? ¿Qué nos hace vibrar a los chocuanos? Y yo estoy muy esperanzada porque yo encuentro seres humanos que están en ese camino. Tengo maestras. Hay esperanza, entonces. Hay esperanza. Tengo maestra. Mi maestra es Jenny de la Torre. Mira, Mario, debería preguntarse a los chocuanos qué está pasando en el Chocó, que en 5 años hemos tenido 3 mujeres cafán chocuanas. ¿Quién ha visibilizado eso? Tienen que visibilizar eso. ¿Saben por qué? Porque esa visibilización de ese tipo de hechos empieza a generar la esperanza a las otras y a los otros. Tenemos todo, pero tenemos miedos. ¿Dónde quedó ese código genético? Precisamente usted habla de esa genética. Ese código genético que tiene cada chocuano, que tiene cada colombiano, que tiene cada habitante del mundo. Hay un privilegio allí, porque cuando papá y mamá hacen el amor y ese espermatozoide sale para crear a un ser humano, son millones de espermatozoides de espermas que salen y es escogido uno. En mi caso me escogieron a mí. Claro. Debo venir para hacer cosas buenas al mundo. ¿Dónde quedó ese código genético? En la desconexión con el espíritu y en entrarnos a un mundo en el que yo no soy autoridad, pero que yo he tenido unas maestras como Jenny de la Torre, a la que abrazo desde mi ser profundo. Me ha mostrado muchas cosas en el camino. Ahí nos encontramos en Bogotá hace unos días. Y es que nos entramos a un mundo en el que no estamos aquí como rueditas sueltas, sino que precisamente es tan milimétrico y tan sincronizado que cuando está ese esperma y está ocurriendo justo la nueva vida, hubo un espíritu que decidió encarnarse ahí para cumplir una tarea.
en el mundo espiritual. Nosotros planificamos quiénes van a ser nuestros papás, nuestras familias y todo. Y cuando yo entendí eso, dejé de creer que lo que me había pasado en mi primera infancia, mi mamá me había dejado y me había tenido que asumir mi papá, mi madrastra, mis hermanos, y con los que tuve diferencias, en que me sentía poco valorada, sentía que me faltaba el amor de mamá. Cuando yo aprendí eso, entendí que justo yo había planificado haber nacido acá. Y cuando yo cogí eso, si alguien no cree en eso, está bien. Y usted escogió a sus padres, entonces. Yo escogí a mi mamá, yo escogí Claro. a mi papá, yo escogí a mis hermanos, yo escogí la sociedad, yo escogí el encuentro contigo. Cada cosa que nos sucede es un encuentro que hemos planificado. Y uno preguntaría, ¿y entonces dónde está? Es que te distraes tanto viéndole el rostro a los demás que te olvidas de buscar tu propia fuente y tu propio propósito. Tú no viniste aquí a gastar ropa, tú no viniste aquí a acumular. La acumulación es una consecuencia, no la causa. El problema es que hemos puesto eso como la causa, como la meta, y nos hemos perdido. Y ahí nos hemos perdido. El dinero está hecho, es una energía, atráela. Pero hay gente que dice, yo quiero vivir muy bien. Y no tiene la paciencia para lograrlo. Y como no tiene la paciencia para lograrlo, empieza a comprometer los valores y los principios y se empieza a coger lo ajeno para poder lograr eso. Porque además tiene miedo de no ser aceptado por un segmento de la sociedad que valida solo la lógica del que tiene. Te tienes que comprar el carro último modelo para poder agradarle a una cantidad de gente que anda más vacío que tú. Pero cuando tú tienes tu equilibrio con tu alma, tú sabes que ese carro es un medio, pero no es el que te da estatus. Y lo hemos hecho ahí. Entonces, deberíamos preguntarnos qué le ha pasado al Chocó para que los chocuanos lo saqueemos. Y lo peor, saqueamos en el Chocó para ir a invertir y dinamizarle la economía a otros territorios, para después quejarnos, para después decir que tiene la culpa Santos, que la tienen eso. Y encima de todo, elegimos mal porque elegimos de esa lógica. La gente que no le alcanza sus obras, que no enamora con sus actos, se vale del dinero para hacer que una cantidad de ciegos lo validen. Y hemos caído en una trampa tan perniciosa que pareciera que estuviéramos condenados al fracaso, a no ser que sigan haciendo negros conectados a su espíritu, a su alma, para que en un trabajo titánico, pero absolutamente consecuente, coherente y permanente, transformemos la realidad. Maduro y responsable además. Sí. Y el trabajo hay que hacerlo con las bases, con los niños, en las escuelas, en la casa, con el ciudadano. Es un trabajo intenso que hay que hacer para lograr estas importantes transformaciones. Josefina, usted ha hablado y ha tocado un tema importantísimo, sensible además, que es el turismo. Se acaba de elegir nuevo rector en la Universidad Tecnológica de Chocó, una universidad que se ha venido diciendo que debe ser punta de lanza del departamento y tener una visión clara de desarrollo para el mismo. ¿Cuál es el consejo, las pildoritas que usted le da al nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Chocó para que el turismo sea ese polo de desarrollo? Bueno, esa es una pregunta que me hace Mario muy puntual, pero yo me voy a tomar el permiso y dar el permiso de mirar mi preocupación. Yo tengo que contarle a los colombianos, a los chocuanos, que mi formación no fue académica, no fue en la academia. Iba para allá, pero ya que usted se adelanta... Y que a veces pues pareciera que tuve una persona que no está en la universidad y alguna vez le pedí que me dejara irle a hablar a los jóvenes. Y me dijo que iba a pedirles permiso porque como yo no era titulada, a lo mejor no tendría validez. Y yo supe ese día que estábamos perdidos, muy perdidos, porque la sabiduría no se hace en las aulas de clase. La sabiduría es la capacidad que tú tienes de coger elementos en las aulas de clases y fuera de las aulas de clases, incorporarlas a tu ser, no a tu estatus, para poder poner eso al servicio de los demás. Entonces, la universidad anda perdida. Si alguien le da trascendencia a la educación, soy yo. Pero yo no creo en esa educación aburrida que estamos dándole a los niños y a los jóvenes. Y es tan aburrida porque los niños y los jóvenes, especialmente los niños, se conectan con su ser. Y lo que están aprendiendo en las aulas de clase no está conectado desde el ser. Es un poco de conocimientos técnicos que, entre otras, a veces mal hechos, mal dados, mal transmitidos,
porque la verdadera vocación y la pasión por transformar, por hacer que la educación sea transformadora, es una deuda histórica que los chocuanos tienen con el mismo Chocó. Los sitios, la educación de nosotros hoy es perversa, porque perdió la dimensión. Y antes, los maestros antiguos, los maestros que ya se están acabando en el Chocó, eran motivos de orgullo de todo el país. ¿A qué hora se permeó eso? ¿A qué hora se prostituyó? ¿A qué hora están eligiendo y contratando profesores, docentes, que solo están pensando en ellos y que están trabajando en el magisterio solo por necesidad? Eso como consecuencia, mira dónde está el origen. Vuelve y juega en tu ser. Pero si tú prostituyes la venta de papas que tienes en la esquina, tu negocio personal, con esa nueva forma de actuar, vaya y venga. Difícil, pero no hace tanto impacto negativo. Pero está prostituida la educación en general. Y hay unos maestros que uno sentiría orgullo, pero cada vez son más poquitos. Y esos reciben matoneo y bullying de sus propios, del propio sistema que los maestros han creado. Y voy para allá. No hay un buen relevo allí. Claro, entonces no va a haber buen relevo. Pero lo más grave que estoy diciendo es que tú te vas a las escuelas rurales y a los barrios y te encuentras que Colombia tiene educación para pobres y educación para gente que tiene capacidad económica. Y me dicen que es un tema del sistema del Estado. Eso es pura mentira. Es que si yo vivo en un sitio rural y yo encuentro que en ese sitio rural mis padres de familia, de esos niños que yo formo, tienen dificultad para leer, para comprometerse, que cada día en el barrio encuentro familias menos estructuradas, y yo me sigo relegando a transmitir matemática en el aula de clase, calurosa, sin dignidad, y me quedo solo en ese rol, yo no estoy haciendo el papel por el cual la divinidad me dio permiso de estar acá, y yo me estoy negando a hacerlo. Y eso que hago para llegar a decirte, yo tengo vergüenza de la Universidad Tecnológica del Chocó. Yo. ¿Por qué? Porque está totalmente prostituida en los hábitos. Y que no me vayan a caer ahorita a decir que yo estoy diciendo que todos son unos perversos, pero a mí me da mucha berraquera sentir que 5 la tienen clara y se hayan dejado arrastrar de un fenómeno de corrupción. Todos saben que la universidad es uno de los sitios que más mal nos representa hoy a los chocuanos y que hoy le sigue dando la razón a toda esta gente que no nos cree, a toda esta gente que afuera nos irrespeta. El sitio más decente que tendría que tener hoy el departamento del Chocó son sus escuelas, son sus colegios y son esa universidad. Un joven, para destacarse en la Universidad Tecnológica del Chocó, tiene que traer condiciones extraordinarias de liderazgo, de inteligencia, de todo. Pero el 70% de los seres humanos no traen esas condiciones despiertas todavía. ¿Y cómo logramos? ¿Cómo logramos? Hacerlo. Haciendo cambios. No pueden seguir nombrando y dándole soborno a la gente para perpetuarse en el poder. No pueden seguir haciendo elecciones donde lo más importante es la estrategia política que usan ahí. Tienen que sacar de la universidad, la tienen que limpiar de que caiga en el juego politiquero. Tienen que ser, porque no se están metiendo, vuelvo y te digo, no se están metiendo con un bar, se están metiendo con lo que nos va a formar los relevos. Y si los relevos se sienten representados en nuestras malas prácticas, estamos condenados, pero estamos peormente condenados por una cosa, Mario. Mire, hace 30 años Colombia no estaba en la crisis tan profunda que está. Hace 30 años los desafíos no eran tan grandes desde cada familia colombiana y desde cada región. Hoy los desafíos, quiere decir que si nuestros jóvenes están mucho más vulnerados con la formación que están recibiendo, si están menos formados, van a ser cada día mucho más vulnerados. Nosotros no podemos hacer unos castillos donde cerremos la puerta, montemos unos emporios donde estemos comprometiendo el bien común. ¿Sabe qué se le olvidó a los chocuanos? ¿Qué? A la mayoría. El bien común. El bien común hoy es el más escaso de los bienes. Somos menos sensibles ya. Somos menos sensibles porque nos dejamos entusiasmar de que para que nos acepten tenemos que estar rodeados de solo cosas materiales.
¿A quién le queremos agradar? Tú te puedes pasar, Mario, el 70% de tu tiempo y de tu tránsito por esta existencia tratando de agradarle a gente que anda más enredado que tú. ¿A quién le quieres agradar? Cuando tienes que irte a competir, mire, todos hablan en las esquinas que en la Universidad Tecnológica del Chocó los profesores trafican con los cuerpos de las niñas, las notas. Claro, y ahí pueden haber 3. Todos hablan de eso en las esquinas. Niñas que eso, más allá de que haya salido exitoso ese día, traficando con el cuerpo de una niña, le estás mandando un mensaje contundente a esa niña, si no está despierta, peor, de que esa es la forma de relacionarse con la vida. Entonces no le estás haciendo daño solo a esa niña y a su familia, le estás haciendo daño a una sociedad. Y eres tan ingenuo de no creer que estás sembrando hasta para tu 5ª generación. Todo lo que amarres, todo lo que siembres, Mario, con conciencia o sin conciencia, estás comprometiendo hasta tu 5ª generación. Bueno, pero hay esperanza. Mucha. Ella es Josefina Klinger, es presidenta de la corporación, Manos Cambiadas, y ha venido haciendo un trabajo social importantísimo en el departamento del Chocó y ha sido reconocido a nivel Colombia e incluso a nivel internacional. Josefina, para terminar, ¿qué es Mano Cambiada? ¿En qué ha aportado Mano Cambiada a esa transformación del departamento del Chocó y por supuesto de su gente? Bueno, y ahí aprovecho, Mario, para responder la otra pregunta, porque me emocioné y me apasioné tanto con lo de la universidad y la educación, que se me olvidó. Tema sensible, la universidad nos toca a todos, ¿no? Yo quisiera llegar a un nivel de madurez espiritual donde mi ego no me hiciera reaccionar como acabo de reaccionar, pero todavía estoy en proceso de formación. Espero llegar antes de irme de esta existencia a la etapa trascendental donde ya no me enojo, pero todavía tiene que reencarnar. Todavía me duele. No, yo puedo hacer ese trabajo oficioso, todavía tengo tiempo. Pero voy a contestarte qué hace Mano Cambiada. Mano Cambiada es una organización que nos tuvimos que inventar después de esperar que otro hiciera el papel que yo había planificado antes de nacer que iba a realizar. Entonces yo esperaba que el tema turístico, cuando Nuquí vendió sus 45 kilómetros de playa, y yo vi que no le estaba quedando nada a la comunidad para meterse en la dinámica turística, a mí me llegó el miedo de pensar que íbamos a repetir modelos como los de Cartagena, los de Capurganá, y que aprendí que siempre delegábamos la responsabilidad en que el empresario que fuera más incluyente. Entonces, que el empresario, en vez de hacer su hotel y quererse ganar toda la plata, pudiera formar a los campesinos o a la gente que estábamos ahí, vivíamos en el territorio. Eso no lo va a hacer un empresario que solo se relaciona con mi territorio desde lo económico. Cuando esperé que la alcaldía lo hiciera, empecé a entender que no lo hacía porque hay un círculo vicioso, es que a los líderes despiertos no nos eligen, porque la dinámica todavía está tan permeada que solo eligen al que ponga su plata. Y es un círculo vicioso y una trampa donde la comunidad todavía no logra salir. 3, que los consejos comunitarios eran muy nuevos, muy jóvenes, y que casi 25 años después todavía no han encontrado el camino para gobernar los territorios colectivos. Después de ver que ese tema nos iba a dejar por fuera, emprendo un trabajo en asocio con mucha más gente, pero lo que le pasa a mucha gente es que en el camino se queda y tira la toalla. Realmente, si me preguntas cuál es el mérito para este trabajo, lo que ha pasado conmigo es que yo no tiro la toalla, porque un día entendí que tenía que ser la gotica de agua que permanentemente estuviera talando esa roca, y me comprometí con eso. Entonces yo autodeterminé, que es otra cosa que nos falta a los chocuanos, autodetermine a qué le quiere apostar. Decretar. Decrételo, pero hágalo consecuente todos los días. Entonces, después de pelear, de que me sacaban del consejo, de que la alcaldía me decía, de que peleaba hasta con el nido de la perra. Yo fui concejal y fui candidata a la alcaldía incluso. ¿Y cuántos boticos? ¿Cuántos votos? En el concejal fui la votación más alta, pero a la alcaldía saqué como 100 votos. Y todo el mundo decía, ella saca el voto de ella. Reventaron, como se dice. No, sí, pero además yo sabía que no iba a llegar, pues porque no voy a poner plata. Además no estaba madura, y ese día le pregunté a Dios que por dónde era y que si la política era el camino, y él me mostró que eso no era el camino todavía. Pero le dije que me iba a comprometer con mi pueblo a que en 20, en 30 años mi pueblo votara distinto. Vamos por 20 años. Y Nuquí y el Chocó la necesitan. Vamos por 20 años, nos faltan 10 más y un día van a votar distinto. La gente va a empezar a ejercer ciudadanía. Entonces el turismo, lo que hicimos fue crear una organización que asumiera el rol que la institucionalidad pública y comunitaria no iba a asumir.
y creamos a Mano Cambiada con el nombre de Mano Cambiada para mostrarle al planeta entero que se puede volver a incentivar un modelo del cual yo me siento absolutamente orgullosa porque se lo voy a hacer a los adultos mayores de mi pueblo. El aeropuerto de Nuquí es hecho en Minga, porque no había contratistas, no existían nules. ¿Listo? Entonces no había contrato. Entonces, nosotros creamos a Mano Cambiada para promover desarrollo integral de los habitantes de toda la franja del Pacífico, usando el ecoturismo como la estrategia. Y en esa medida, porque entendimos que el turismo era un sistema porque tiene una línea económica que hay que atender. Si yo no dinamizo la economía, toda esta carreta se me cae, porque el dinero se necesita para hacer las inversiones y poner a funcionar temas. Vuelvo y digo, el dinero hay que ponerlo en su justa dimensión, no hay que despreciarlo, pero tampoco hay que amarlo, hay que quitarle ese poder. Entonces, pero hay que dinamizar economía. Eso se hace a partir de que la actividad turística sea implementada usando la práctica de la minga. Tú tienes la posada, el otro tiene las lanchas, el otro tiene las guianzas. Yo le ofrezco esa experiencia conjunta, ese sistema de cadena de valor, lo hago, y eso le va a hacer feliz a un turista. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Con ese turista que queda satisfecho y que queda feliz, no llegó por casualidad mi ser. Si yo creo en la planificación divina, ese personaje eligió llegar a través de nosotros, no fue por casualidad, soñó. Nosotros vendemos sueños y sensaciones. Soñó verle la cola a una ballena, pero que lo atendiera alguien con autenticidad. Eso lo tenemos nosotros. Tenemos territorio, tenemos negrura, tenemos conocimiento ancestral en ese territorio y tenemos la magia de una ballena saltar. El tipo vino a ver esa experiencia. Yo podía vendérselo solo, comprar mi lancha, tener la posada solo para mí, el hotel, no sacarlo como hacen los empresarios privados, pero me estaba perdiendo, estabas comprometiendo la calidad de la experiencia del cliente, pero no estaba dinamizando economía. Entonces, el modelo Mano Cambiada hoy tiene fama en Colombia, es porque tuve que desprenderme del afán de capitalizarme de manera individual y rápida para poder soltar con lo que sabía hacer a que el resto de la sociedad nuquiseña y de los emprendimientos nuquiseños pudieran también vender la experiencia y hoy y generar liderazgos además. Y generar además eso tan perverso de estar creyendo que la respuesta van a ser los políticos, las instituciones públicas. Las respuestas son los emprendimientos y lo que yo decida hacer. ¿Qué hago yo para que las cosas sean también diferentes? Y ese cuentico de que no somos buenos para lo empresarial es también un miedo aprendido que también había que desafiar y yo creo que lo hemos desafiado. Nosotros hoy tenemos una cadena de valor de más de 30 eslabones de la cadena a partir de 30 unidades familiares. No creo en las asociaciones, no creo en ese modelo que nos han seguido vendiendo de que para que la gente tenga éxito tiene que estarse asociando con iniciativas. Si tú tienes en tu imaginario la escasez, si en tu imaginario tienes la desconfianza, tú no harás alianza con nadie. Aquí solamente hemos suscrito la solidaridad cuando estamos en tragedia y en desventaja, pero en el éxito yo no honro la solidaridad contigo. Entonces, en lo empresarial también hay que revisarlo. La otra línea para Mano Cambiada es cómo cuidar los recursos, las gallinas, los huevos de oro. Si tú estás yendo a ver el árbol de Choibá, yo tendría que evitar y ayudar, más que evitar, a convencerte como nuquiseño, como campesino, que ese árbol de Choibá, los pájaros que se van a poner ahí, hacer una foto ahí, un turista puede pagar 200,000 pesos y que ese árbol de Choibá y todo, pero por otro lado te están presionando los que cortan madera. Entonces vives en una constante ahí lucha. Y por otro lado te está llegando el narcotráfico. Y por otro lado van los políticos y te muestran que el modelo es ese. Entonces hay una confusión y lo único que quisimos es poner un modelo donde el principal activo, que era lo ambiental, los recursos biodiversos y la cultura que le agrega valor, se convirtieran en la apuesta. Y para eso tengo que fortalecer lo cultural, para que tenga fuerza esa diferenciación de lo que van a hacer el resto de mis competidores, pero lo ambiental, monitorearlo. Entonces nosotros tenemos buenas prácticas en el hotel que lideramos. Hoy le lideramos un hotel al gobierno, que es Utría. Sí. Y ahí en ese Utría que tú has ido y que has podido ver, lo que hacemos son buenas prácticas. Tú no nos echas la basura ahí. Nosotros te decimos que la devuelvas. Es más, te traes la basura que generamos en la cocina porque te la empacamos bonita en un bolso y te decimos, adopte esto y lléveselo. Ese modelo, y fuera de eso, no vendemos nada desechable, no recibimos bolsas. Tenemos buenas prácticas, entonces lo ambiental lo cuidamos. Y la otra línea muy importante, Mario, es que yo tuve una revelación alguna vez, cuando le preguntaba a Dios este trabajo por dónde era,
y él me decía, me respondía en mis reflexiones, es que lo estás haciendo desde la rabia y desde la reivindicación y lo tienes que hacer desde la transformación espiritual porque la pobreza de tu gente es espiritual y lo estás haciendo con la generación que no es, lo tienes que hacer con la nueva generación, por eso yo hablo tanto de generación de relevo. Ahí Mano Cambiada se la apuesta toda, porque como hay tantos modelos que confunden a los jóvenes, hoy tengan un modelo más y ya no tengan la disculpa de que es que o veían politiqueros haciendo malas prácticas con los recursos o tenían el narcotraficante aquí melodeando o los grupos al margen de la ley. Ahora tienen un modelo en el que se sienten identificados a partir de la llegada de las ballenas, las tortugas y las aves. Ellos participan de un festival y en ese festival, cuando tú vayas y recojas testimonio, te vas a dar cuenta cómo estamos permeando hoy con un nuevo discurso a los niños y a la nueva generación. Yo confío en que en 15 años más Nuquí tenga otros ciudadanos. Y la otra línea muy importante es la gestión de los recursos. Mario, hacemos turismo en territorios con necesidades básicas insatisfechas y no es coherente con la sostenibilidad. Y en esa medida lo que nosotros hacemos es ir a mostrarle al Estado que estamos listos, que tenemos clara la ruta y que ellos no están jugando su papel, pero ya no se lo hacemos desde el reclamo, nos los traemos a Utría, les mostramos qué hemos hecho y de ahí salen apenados. Y por eso es que tú ves que a cada ratico nos invierten allá. Y no necesitamos credencial, necesitamos hechos concretos y discursos invitadores y no de reclamos. Y la última es que entendimos que nos estábamos vendiendo muy mal como chocuanos y que el 80% de responsabilidad en esa imagen que tiene el Colombia y el mundo de los chocuanos, el 80% lo aportamos nosotros mismos, porque vivimos divulgando y lavando la ropa sucia en la calle, cuando la podemos hacer al interior. Yo dije, yo no puedo seguir condenando iniciativas como las de Elizabeth, propuestas como la de Mabel, propuestas como muchas otras que he conocido, y solamente mostrando esto, que no sé quién se robó, no sé qué más, que el político, yo no sé qué más, es que en el Chocó, al chocuano lo están representando su clase política, y había que quitarles el protagonismo, por lo menos en Nuquí, y se los quitamos. Le quitamos el protagonismo a los empresarios que llegaron porque ya nos estaban confundiendo con un hotel, Nuquí, y lo relacionaban con el nombre de un hotel. ¿Y sabes cómo se los quitamos? Haciendo una estrategia de marketing. Hicimos una marca de la negra con la selva en la cabeza. ¿Y sabes qué le pasa a cualquier turista que la ve? Donde la ve, suspira. ¿Y sabes qué transmite eso? Que la selva ya no la tenemos en los pies, la tenemos en la cabeza. Y cuando tú tienes la selva en la cabeza, la piensas, la gestionas, la atiendes. Así como usted la tiene ahorita. Así como yo la tengo. Se le puso ahí. Total, y eso no fue adrede, eso, peinado. Imagínate, pero déjala ahí porque eso no es casual. Eso no es casual, esto es coherente. Entonces, ahí hicimos una estrategia de marketing y nos fuimos y nos dimos cuenta que lo que no estábamos era generando noticia positiva. Y hoy yo te puedo decir que salimos hasta en las sopas. Nosotros salimos hasta en la sopa. Tú llegas a Nuquí, todavía hay mucho problema, todavía no quisiéramos que la clase política, institucional fuera más madura para que jugara su papel, que los consejos comunitarios entendieran cuál es su ruta. Todavía nos toca casi agarrarnos allá. Pero yo no salgo a hablar de esos pleitos, yo salgo sonreída, yo no estoy diciendo mentira, yo me anclé en lo que está bien hecho y le resté importancia para divulgar a lo que está mal hecho, pero parecemos unas arrieras. Todos los días de nuestra vida estamos gestionando con el gobierno nacional lo que tenemos que gestionar. Y yo decía, con que arranquemos y Nuquí se vuelva referente de país, le estamos cambiando la imagen al Chocó. Eso es lo que hacemos todos los días. Entonces Utría hoy se volvió un referente que ya no nos favorece apenas a la costa pacífica chocuana, favorece al Chocó, favorece a los campesinos de Colombia. Nosotros decidimos hacer ese modelo porque le queríamos mostrar a este país que somos más que políticos corruptos, que pobreza, y que somos más que negros que solo bailan. ¿Usted me ayudan con algo? Andrés, Samira, un aplauso fuerte para Josefina Klinger. Y demos un abrazo y gracias a ti. Gracias por haber estado aquí en este set de la emisora digital Mario en tu radio y en este periplo de entrevistas que hacemos para autorreconocernos desde la plataforma social. Si yo cambio, el Chocó cambia. Muchas gracias, Mario, a ti. Yo cambié. Y el Chocó está cambiando cuando yo cambié. Sí. Exacto, ya empezó. Exactamente. Gracias, Josefina. Gracias a ti. Otro abrazo.